afanes, no te turbes, no te preocupes ni le des tantas vueltas a tu cabeza. Mucha gente se pregunta, ¿estaré equivocado en mi fe? ¿Será que esta es la verdadera religión donde me voy a salvar? ¿O mis padres se equivocaron? ¿Sí fundaría Jesucristo la Iglesia Católica? ¿San Pedro fue el primer papa? Lo que estamos haciendo nosotros con los sacramentos, con los mandamientos, con todas esas cosas, ¿sirven para la salvación? ¿Vamos a ir al cielo? ¿Hay un purgatorio, hay un infierno? Son una cantidad de preguntas que nos estamos haciendo. Y una de las preguntas que me han pedido es, ¿nos salvaremos en la Iglesia Católica? Y mi respuesta rotunda es sí. Absolutamente sí. Y tienes que estar segura que sí te vas a salvar en la iglesia. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Pero ¿cuál es ese camino al cielo? ¿Cuáles son esas gradas que tenemos que subir nosotros? Son muchas. Tenemos que empezar, hermanos, que las primeras gradas fue del bautismo. El que se bautice en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre del Padre y en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo será salvo. Pero no solamente es contentarnos con ese bautismo, sino ir más allá en las buenas obras, en la oración, en la participación, mis queridos hermanos, de la Santa Eucaristía. También en conocer y vivir la santa doctrina de la Iglesia, en practicar esos sacramentos. Nos vamos nosotros a salvar. Mucha gente cree, queridos hermanos, que la respuesta a la pregunta si nos vamos a salvar y cuál es el camino al cielo es ser solamente una buena persona y quedarnos ahí. No, Jesucristo quiere que estemos en acción. Jesucristo quiere que ayudemos al necesitado para que convirtamos esas obras en oraciones y esas oraciones en obras. Si no, nuestra fe estaría muerta, mis queridos hermanos. Para algunos, ser bueno significa no ser malo. Una o más de las siguientes aseveraciones podría escribirte: no has matado a nadie. Muchos van a decir, yo me voy a salvar porque no he robado, no he hablado mal del prójimo, no he estado en chismes, no he abortado, no he robado, no le he quitado a nadie absolutamente nada, soy una persona que voy a la iglesia. Pero ¿sabes qué? Dios es exigente con cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado una cantidad de talentos, grandes carismas, que desafortunadamente nosotros no hemos desarrollado. Como católicos, hay un dicho que dice que solamente vamos a calentar algunas bancas o vamos a la iglesia como por cumplir. Y a Dios no podemos responderle como que voy a cumplir solamente. Dios quiere que estemos en acción, mis queridos hermanos. Y es cierto que el Señor nos dice, no robarás, no maldecirás, no mentirás, no eres adicto a las drogas, no engañas, tu conciencia está limpia, porque no estás ni siquiera un poco cerca de ser tan malo como la gente sobre la cual lees en los periódicos o vemos en la televisión tantos crímenes. Y mucha gente tiene toda la razón cuando dice, este mundo está loco, hay una ausencia de Dios, el demonio nos está ganando. Pero no, el demonio está tratando de confundirnos y no ha podido. Muchos otros creen, mis queridos hermanos, de que con solo hacer una buena obra es suficiente. No, hay que hacer muchas y muchas y muchas obras. ¿Cuál es el camino al cielo? La verdad es que para llegar al cielo no hay otro camino para el ser humano que creer el 100% en Jesucristo. Atención, 100% en Jesucristo. No es que yo voy a creer en ese Dios bombero, apagafuegos, o en el Dios que me da respuestas cuando yo lo necesito. No, es mucho más allá. Recordemos, cada ser humano es pecaminoso por naturaleza. La Biblia nos dice que nuestros esfuerzos por hacer buenas obras no son aceptables ante Dios. Efesios 2, 8, 9. Solo Dios es santo. Solo Dios es bueno. Por lo tanto, Dios ha elaborado una manera para que los seres humanos pecaminosos entremos en el cielo. Dios es único ser perfecto y eso lo sabemos. Él vino hace más de 2000 años como hombre. Jesús, su madre era María, que respondía al nombre de la bienaventurada.
Recordemos que las leyes de Dios requerían que una vida fuera tomada para salvar a otra. La humanidad era tan pecaminosa que los sacrificios de animales del pueblo judío ya no podían limpiarlos de sus pecados. Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo murió en la cruz. Ese es uno de los caminos grandes. Fue enterrado en una tumba por 3 días y al tercero se levantó de entre los muertos. Esa levantada de los muertos es también una indicación y un ejemplo para que nosotros nos levantemos de las caídas, de las tentaciones del mundo, para entrar al cielo y ser salvos un día. Jesús murió para aquellos que creen en Él para no ser condenados a la eternidad lejos de Dios. Hermanos, sí, hay que arrepentirse, hay que creer en Dios, hay que orar, hay que ser buenos, hay que seguir las leyes de la iglesia, hay que seguir los mandamientos de la ley de Dios, y no es muy complicado. No es complicado ir al cielo, somos nosotros que los complicamos. A veces decimos, es que la iglesia es muy estricta, la iglesia es muy exigente, pero es que el evangelio es exigente, la palabra de Dios exige, la palabra de Dios nos guía. Nosotros no podemos irnos por el camino del menor esfuerzo. Nosotros no podemos escribir torcido en renglones correctos o rectos. Nosotros tenemos que seguir a Dios, o somos de Dios o no somos de Dios. Y si cumplimos los mandamientos del Señor, si seguimos a Jesucristo como líder, como hijo de Dios, fácil la entrada al cielo. Van a abrir las puertas del cielo y es fácil la entrada. Empezamos a caminar y vamos a llegar alto. Yo me acuerdo cuando entré en estado de coma, tuve muy grave hace más de 12 años, y ahí fue uno de mis testimonios. Y en medio de cuando estaba en cuidados intensivos, cuando desperté de la coma, antes de despertar iba por un gran túnel, y era una luz fuerte, una luz impresionante. Cuando ya me desperté, me di cuenta que sí existe el cielo y que vale la pena, mis queridos hermanos, trabajar por ello, para que se nos abran todas las puertas. Que Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. ¿Que nos vamos a ir al cielo todos? Yo creo que sí, sobre todo las personas que hemos obedecido a Dios y hemos hecho las cosas buenas. ¿Que hemos tenido faltas? Eso queda atrás, pero el arrepentimiento, la oración y la fe en Jesucristo nos salvará. Que Dios me lo bendiga, mis hermanos. Mega giga bendiciones, porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria, la victoria de nuestro Señor Jesucristo, para entrar al cielo.